Hoy voy a resolver un problema que fue tomado en la prueba 1 del IB en mayo del 2017. El problema dice lo siguiente: un ayuntamiento contrató a 160 trabajadores para un festival. La siguiente curva de frecuencias acumuladas muestra el número de horas que trabajaron durante el festival estos trabajadores. Podemos observar en el diagrama de frecuencias acumuladas que en el eje horizontal están el número de horas trabajadas y en el eje vertical el número de personas. También se observa que el total de trabajadores es 160. En el gráfico se puede observar que el 50% de los trabajadores equivale a 80. Literal A, nos piden hallar la mediana del número de horas que trabajaron estas personas. Como les dije hace un momento, el 50% de los trabajadores, en este caso el 50% de 160, equivale a 80. Trazamos una recta horizontal que corte a la curva y bajamos, y el valor que se encuentra aquí en el eje X, en el eje horizontal, es el número de horas trabajadas. En este caso es 40. Por consiguiente, la mediana del número de horas trabajadas es 40. Veamos qué nos pide en el literal B. Dice que escriba el número de trabajadores que trabajaron 50 horas o menos. Nuevamente me apoyo del diagrama de frecuencias acumuladas para ubicar el número 50 en el eje horizontal, porque me dice que trabajaron 50 horas o menos. Luego subo verticalmente hasta cortar a la gráfica de frecuencias acumuladas tal como se muestra en la figura. Y posteriormente me dirijo horizontalmente desde este punto hacia la izquierda hasta cortar al eje Y, como se puede observar. Por lo tanto, el número de trabajadores que trabajaron 50 horas o menos es 130. Veamos qué nos piden en el siguiente literal. Nos dicen que hallemos el rango intercuartil. Para hallar el rango intercuartil, debo saber el valor del cuartil 3 y el valor del cuartil 2. Eso lo consigo a partir del número de trabajadores. El 75% de 160 equivale a 120 y el 25% de 160 equivale a 40. Trazo una recta horizontal a la altura de 120 hasta cortar a la gráfica de frecuencias acumuladas y posteriormente bajo verticalmente hasta cortar el eje horizontal. El valor que se obtiene corresponde al cuartil 3. En este caso es 47. El mismo proceso se realiza para obtener el cuartil 1, pero con el valor que corresponde al 25%. En este caso es 33. Luego se procede a hallar el rango intercuartil, que es la diferencia del cuartil 3 con el cuartil 1, por lo que su resultado es 14. Veamos qué nos piden en el siguiente literal. El literal D dice: el menor número de horas trabajadas es 5 y el mayor número de horas trabajadas es 70. Construye un diagrama de caja y bigotes para representar el número de horas trabajadas. Para construir el diagrama de caja y bigotes, en primer lugar debemos saber el resumen de los 5 números, que son el valor menor 5, el valor mayor 70, el cuartil 1 33, el cuartil 2 40 y el cuartil 3 47. Ubico los valores indicados en la semirrecta numérica y procedo a construir el diagrama de caja y bigotes. Ahí lo podemos observar en la imagen. Veamos qué nos piden en el siguiente literal. El ayuntamiento pagó a cada trabajador $8 por hora para las 40 primeras horas trabajadas y $10 por hora para cada hora trabajada después de esas primeras 40 horas. Nos piden hallar cuánto dinero ganó un trabajador que trabajó 40 horas y otro que trabajó 43 horas. Como se sabe que un trabajador ganó $8 la hora hasta las primeras 40 horas, entonces un trabajador ganó
$320 por las primeras 40 horas. También se sabe que un trabajador ganó $10 por cada hora extra a partir de las 40 horas, por lo que un trabajador que trabajó 43 horas tiene 3 horas extras que corresponde a $30 adicionales. Por consiguiente, el trabajador recibió por las 43 horas $350. Veamos qué nos piden en el siguiente literal. Dice, hay el número de trabajadores que ganaron $200 o menos. Un trabajador que ganó $200 o menos quiere decir que está ganando menos de $320. Por consiguiente, está trabajando menos de 40 horas. Dividimos 200 entre 8 y nos da 25. Quiere decir que un trabajador está trabajando menos de 25 horas. Con esta información me apoyo nuevamente el gráfico de frecuencias acumuladas para contestar la pregunta que me piden. En el eje horizontal ubico el número 25 que corresponde a las horas trabajadas y subo verticalmente hasta cortar el diagrama de frecuencias acumuladas. Posteriormente me dirijo horizontalmente hacia la izquierda hasta cortar el eje vertical. Se puede observar que lo corta en 18. Por consiguiente, 18 trabajadores ganaron $200 o menos. Veamos el siguiente literal. Dice, si solo hubo 10 trabajadores que ganaron más de K dólares, hay el valor de K. Para contestar esta pregunta, primero debo entender que si 10 trabajadores ganaron más de K dólares, entonces 150 trabajadores ganaron K dólares o menos, por lo que ubico 150 en el eje vertical. Y procedo a trazar una recta horizontal a la altura de 150 hasta cortar a la gráfica de frecuencias acumuladas. Y posteriormente me dirijo verticalmente hacia abajo hasta cortar al eje horizontal, siendo este 60. Si se ha trabajado 60 horas, esto significa que hay 20 horas extras que corresponde a $200 más. Por consiguiente, $320 por las 40 horas y $200 por las 20 horas extras suman $520, que corresponde al valor de K. A continuación les dejo 2 problemas propuestos para que se refuercen más. Espero que este video sea de utilidad para ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión.